Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Desapareció, diciendo que necesitaba tiempo con Emi. Confié en ella hasta que descubrí dónde estaba realmente. Cuando regresó esa noche, los papeles del divorcio estaban sobre su almohada. Su reacción fue increíble. Me llamo Logan Pierce. Tengo 36 años y solía creer que el matrimonio era como una lasaña bien hecha. Con múltiples capas, reconfortante, que requería un esfuerzo real y que solo se completaba cuando se compartía con alguien a quien realmente querías. De lo que no me di cuenta, o quizás fui demasiado ciego, demasiado cómodo o simplemente demasiado estúpido para verlo, es que mi matrimonio llevaba meses guardado en el fondo del refrigerador, congelándose cada día que pasaba. Nadie te dice que lo más difícil de un matrimonio fallido no son los gritos ni los platos rotos que ves en las películas. Es esa lenta, casi imperceptible, comprensión de que estás comiendo las sobras de algo que creías delicioso, convenciéndote de que sigue sabiendo igual. Los sábados, para nosotros, solían ser sagrados. Y lo digo de la forma más sencilla y cotidiana posible, pero también de la forma más reconfortante. Dormimos hasta tarde, una hora vergonzosa, como las 9:30, pero para nosotros fue como mediodía, porque ya no tenemos 20 años y la resaca dura 3 días. Íbamos a la cocina, todavía con los ojos adormilados, e intentábamos hacer panqueques, siempre quemando al menos 2 porque uno se distraía discutiendo cuál sería el siguiente programa. Nos pasábamos la tarde en el sofá, derritiéndonos, con sus pies bajo mis piernas. Los dos intentando entender la trama de algún documental pretencioso que había elegido, aunque en realidad no prestábamos atención. Más tarde, caminábamos con dificultad hasta el mercado agrícola, fingiendo que nos importaba la col rizada orgánica y la miel artesanal, cuando en realidad lo que queríamos eran esas muestras de queso gratis del vendedor de Vermont que nunca hacía preguntas y siempre tenía el mejor producto. Esos sábados se sentían como en casa, como un refugio, una cómoda rutina construida a lo largo de los años, donde nos elegíamos el uno al otro cada día. Pero entonces algo cambió. Y sucedió tan sutilmente, tan gradualmente, que al principio ni me di cuenta. Empezó a decir que necesitaba un tiempo a solas. No con exigencia ni hostilidad, sino con una naturalidad que me hizo pensar que quizá era normal. Creo que necesito un tiempo a solas este fin de semana, decía, tomando un café y revisando su teléfono con naturalidad. Mira, no soy un hombre anticuado que crea que las esposas existen solo para entretenerme. Todos necesitamos nuestro espacio, un respiro, un momento de silencio. Lo entendía. Así que decía, claro, no hay problema. Tómate todo el tiempo que necesites. Soy un esposo comprensivo. Incluso leí sobre el trabajo emocional, sobre dar espacio y tiempo, y pensé que estaba siendo un esposo evolucionado. El problema es que este tiempo para mí se convirtió en cada fin de semana. Y, sin darme cuenta, empecé a llamarlo Día Nacional de la Soledad. Era una broma, pero la única persona realmente sola era yo. Sentada en el sofá, viendo series aburridas y cenando cereales, como una potencial divorciada. Y no me malinterpreten, estaba ocupada. ¿Pero con quién? Empecé a enviarle mensajes casuales, como, ¿quieres que te guarde comida tailandesa? Y ella respondía, ya comí, gracias. Con un signo de exclamación que sonaba agresivo en su alegría. ¿Con quién estaba? ¿A dónde iba? Estas preguntas empezaron como pequeños susurros, pero pronto se convirtieron en gritos. Lo único que notas cuando te dejan atrás es que empiezas a fijarte en todo. En cada pequeño detalle. De repente, noté que se peinaba de forma diferente, que se compraba ropa deportiva nueva a pesar de llevar 3 años yendo al mismo gimnasio, e incluso tarareaba canciones que nunca había oído mientras preparaba café. Empecé a convertirme en detective en mi propia casa, investigando pistas que desearía no haber encontrado nunca. Un rompecabezas que, si por mí fuera, habría quedado incompleto. La observé mientras se preparaba para irse. La vi poniéndose rímel en el espejo del baño, con la puerta entreabierta, y pensé, ¿cuándo empezó a usar rímel para ir al gimnasio? Pero no dije nada. Decir algo lo haría real, forzaría una conversación para la que no estaba lista y podría destruir la vida que habíamos construido juntas. Así que, en lugar de eso, me quedé callada y me conté historias. Tal vez si necesitaba un tiempo a solas. Tal vez estaba siendo paranoica, insegura. Tal vez el matrimonio debía ser así después de un tiempo. Lo suficientemente cómoda como para no necesitar estar juntas todo el tiempo, lo suficientemente madura como para que cada una tuviera sus propios intereses, sus propias identidades. Leí esos artículos absurdos sobre relaciones sanas,
que hablaban de la importancia de la independencia, de no depender y de darse espacio para crecer. Así que quizá eso era lo que estaba pasando. Quizá, solo quizá, ese era el crecimiento. Quizá el problema era yo por seguir queriendo que fuéramos como en primer año, cuando no podíamos quitarnos las manos de encima y pasábamos domingos enteros en la cama, hablando de todo y de nada. Pero en el fondo, en ese lugar visceral donde sientes cosas incluso antes de entender qué está pasando, sabía que algo iba mal. Empiezas a notarlo en cómo te besan, ¿o no? En las conversaciones, que se vuelven más cortas y menos frecuentes. En el te quiero, que pasa de ser una emoción genuina a una obligación, algo que dices automáticamente antes de colgar el teléfono, porque se espera de las personas casadas, no porque estés rebosante de sentimientos. Nuestro matrimonio se convirtió en una actuación que ambos estábamos cansados de ensayar. Solo que yo seguía intentando recordar mis diálogos, mientras que ella ya había encontrado un nuevo guión, con otra persona. Recuerdo una mañana de sábado, hace unos 3 meses, después de sus desapariciones semanales. Había preparado panqueques de arándanos caseros, los de verdad, con suero de leche y todo. No es que los de caja estuvieran mal, pero no soy fanática de los panqueques. Incluso preparé fresas frescas y crema batida, porque ¿quién demonios sirve panqueques sin crema batida? Bajó ya vestida para el gimnasio, con el pelo recogido, desprendiendo ese perfume caro que solía guardar para las citas que ya no teníamos. ¿No te quedas a desayunar?, pregunté, intentando mantener la voz suave, sin acusar ni desesperar. Miró los panqueques, luego su reloj, luego a mí, y finalmente sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Adelante, dijo. Tengo que irme. Y salió por la puerta antes de que pudiera responder, dejándome de pie en la cocina con el plato de panqueques enfriándose, con la sensación de que estaba perdiendo a mi esposa lenta pero dolorosamente por algo o alguien que no podía ver, extendiéndose por mi cuerpo. Fue entonces cuando dejé de llamar al sábado Día Nacional de la Soledad y empecé a llamarlo por lo que realmente era, el principio del fin de todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi esposa y mi propia capacidad para reconocer cuando me engañaban. Era un completo idiota. Al principio, incluso imaginé que se había unido a una especie de secta secreta de spa, de esas que hacen creer a las mujeres de clase media que gastar $200 en un masaje con piedras calientes es una inversión en sí mismas, o que beber kombucha caro te iluminará espiritualmente. Imaginarla en uno de estos spas, con una suave bata blanca y rodajas de pepino sobre los ojos, escuchando de fondo el canto de las ballenas mientras una terapeuta llamada Krista le decía que liberara sus toxinas, parecía casi plausible. Salía todos los sábados alrededor del mediodía, siempre con un saludo y una vaga promesa de volver más tarde. Una palabra vaga que debería ser ilegal en cualquier contrato matrimonial. Llegaba a casa al anochecer, normalmente sobre las 9 o 10 de la noche, con un ligero olor a lavanda y algo que solo podía describir como culpa. Aunque en aquel momento no tenía nombre para ese olor específico. Me decía a mí misma que simplemente se estaba recuperando de la semana. Quizás estaba escribiendo en su diario sobre la gratitud, el amor propio y todas esas palabras de moda que los terapeutas de Instagram lanzan al público como confeti. Dios sabía que su trabajo era estresante. Trabajaba en marketing para una empresa que vendía golosinas orgánicas para perros a gente con más dinero que sentido común. Y convencer a estas personas adineradas de que sus Golden Doodles necesitaban galletas sin cereales era un trabajo que, sin duda, le pasaba factura psicológicamente. Así que, sí, quizás se necesitaba esos sábados para ella sola. Quizá yo era el típico marido necesitado, incapaz de soportar que su mujer tuviera una vida fuera del matrimonio. Quizá necesitaba controlar mis inseguridades y ser más comprensivo. Me decía estas cosas en voz alta mientras lavaba los platos sola los sábados por la noche, como si un podcast de autoayuda sonara en mi cabeza. Pero poco a poco, empecé a notar pequeñas cosas que no tenían sentido. Como cuando estás armando un rompecabezas y encuentras una pieza que claramente es de una caja completamente diferente. El kilometraje del coche fue la primera señal de alerta. No me enorgullece, pero un sábado, después de que ella se fuera, fui al taller a revisar algo y por casualidad miré el odómetro. Lo miré sin querer, ¿verdad? ¿A quién engaño? Salí con una sola misión, revisarlo, porque mi instinto me gritaba y necesitaba algo concreto para validar o disipar esta creciente paranoia que me consumía. El kilometraje marcaba 24 kilómetros más que cuando ella se había ido esa mañana. 24 kilómetros. Nuestro gimnasio, al que había sido socia durante 3 años, con las toallas de eucalipto y el bar de batidos, estaba exactamente a 6 kilómetros. Si hubiera ido, habrían sido 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta, o 12 kilómetros en total. A menos que la cinta de correr se hubiera movido al barrio de al lado. Algo no cuadraba.
y las matemáticas no cuadraban. Me quedé allí en el garaje, mirando esos números durante unos 10 minutos, esperando que de alguna manera se reorganizaran para contar una historia más inocente y explicable. Quizás había ido al supermercado, pero teníamos todo lo necesario y no regresó con bolsas. Quizás había ido a cargar gasolina, pero el tanque solo estaba 3/4 lleno. O quizás había decidido tomar una ruta más larga para despejarse, porque conducir la ayudaba a pensar. Pero mi esposa odiaba conducir y siempre se quejaba del precio de la gasolina, así que dar un paseo innecesario de 11 kilómetros parecía completamente fuera de lugar. Cada explicación que inventaba parecía más endeble que la anterior, como intentar construir una casa con papel higiénico mojado. Y entonces llegó el sábado que selló la victoria. El día en que todas mis sospechas se cristalizaron en algo que ya no podía ignorar ni justificar con ejercicios mentales. Bajó esa mañana con los labios pintados de rojo. Y no me refiero a un tono nude ni a un rosa suave que pudiera pasar por natural. Me refiero a un rojo que detendría el tráfico. El tipo de rojo que dice, tengo planes, y no estás invitada. También llevaba un conjunto deportivo negro que nunca había visto. Parecía más el look de Instagram de una influencer de fitness que algo que alguien usaría casualmente para ir al gimnasio. Llevaba el pelo peinado, muy peinado, con producto y esmero. Y para rematar, se había perfumado. Perfume para sudar en una cinta de correr rodeada de padres divorciados y estudiantes universitarios en vacaciones de invierno. ¿Vas al gimnasio así?, pregunté, intentando mantener un tono informal, sin acusar, aunque por dentro gritaba. Se giró y me sonrió, con esa sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos, y respondió, me da confianza. Así de simple. Me da confianza. Como si fuera la explicación más razonable del mundo. Y yo, en el fondo, era la única que se preguntaba por qué alguien necesitaría un pintalabios rojo chillón y ropa deportiva de diseño para correr en una cinta en una habitación con luz fluorescente que olía a limpiador industrial y sueños rotos. Me da mucha confianza, repitió, agarrando sus llaves y su nueva botella de agua de acero inoxidable, algo que nunca había visto. Porque, al parecer, todo en su vida se estaba modernizando, menos nuestro matrimonio. Claro, pensé, mientras la puerta del garaje se cerraba tras ella. Me da mucha confianza, porque nada dice trabajo de autoestima como vestirse para montar en bicicleta estática. Al parecer, los maridos idiotas se han convertido en el nuevo accesorio de autocuidado. Y yo llevaba ese título como un trofeo de participación que nunca pedí. Vi su coche salir de la entrada, ese sedán plateado que había ayudado a elegir hacía 3 años, cuando el viejo por fin tuvo su último viaje. Y sentí un cambio en mi interior. No era exactamente ira todavía, sino algo entre resignación y un miedo creciente, un miedo que llevaba meses negando, quizá más. Pasé el resto del día buscando en Google cosas que nunca imaginé que buscaría. Frases como señales de que tu mujer te engaña, cómo saber si tu pareja miente y soy paranoico o tengo razón, arrojaron unos 10 millones de resultados. Porque, al parecer, no estaba solo en esta pesadilla doméstica. Todos los artículos decían lo mismo: cambios de apariencia, ausencias inexplicables, un nuevo enfoque en la apariencia, comportamiento defensivo al ser interrogado, disminución de la intimidad en casa. Listo, 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 listo. Básicamente, estaba jugando al bingo de la infidelidad y ganando todas las rondas, solo que no había premio, solo una creciente sensación de vacío en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado las entrañas con una cuchara oxidada. Cuando llegó a casa esa noche, sobre las 9:45, miré la hora porque ahora me he convertido en esa persona. La que controlaba el tiempo como un guardia de prisión. Estaba radiante. Y no lo digo en sentido figurado, estaba radiante de verdad, como si acabara de hacer el mejor entrenamiento de su vida, hubiera descubierto la iluminación, o más probablemente, hubiera pasado las últimas horas haciendo algo que no tuviera nada que ver con aparatos de ejercicio. Su labial rojo casi había desaparecido, pero aún se veía una leve mancha. Y su cabello, que se veía desordenado, no como si hubiera hecho ejercicio, sino como si alguien se lo hubiera pasado por la mano. Pasó junto a mí en la sala y gritó, «Gran sesión hoy», antes de irse directamente a la ducha sin mirarme a los ojos. Me senté en el sofá, mientras Netflix me preguntaba por tercera vez si seguía viéndolo, y me di cuenta de que me había convertido en el blanco de una broma que ni siquiera sabía que me estaban contando. Mi esposa vivía una vida completamente aparte cada sábado, y yo era demasiado confiado, demasiado cómodo, demasiado estúpido para verlo pasar delante de mis narices. Lo peor ni siquiera eran las mentiras. Era saber que ella pensaba que yo era demasiado inconsciente para darse cuenta. Que me había mirado esa mañana, con mis viejos pantalones de chándal y el pelo revuelto,
y había calculado que yo era lo suficientemente seguro como para engañarla, fácil de engañar, demasiado envuelto en mi cómoda burbuja como para cuestionar su brillante inflado de confianza. No hay nada más aterrador que verte reflejado con una mirada sospechosa. Y me refiero a una auténtica locura, de una forma que te hace cuestionar en quién te has convertido. Siempre había sido un tipo tranquilo. El tipo de persona que no se preocupaba por las nimiedades, que aceptaba los retos, que se enorgullecía de ser racional, de no ser uno de esos maridos celosos y controladores que ves en las películas de Lifetime. Pero de repente, como de la noche a la mañana, me convertí en Sherlock Holmes, solo que con devastadores problemas de confianza y mucho menos heroísmo. Me encontré haciendo cosas que nunca pensé que haría. Cosas que me repugnaban. Cosas que me hacían sentir sucia y patética, pero, curiosamente, necesarias. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Seguir fingiendo que todo estaba bien mientras mi matrimonio se desmoronaba a mi alrededor como una galleta rancia? El historial del GPS fue mi primer paso de investigación real. Y déjenme decirles que fue a la vez empoderador y absolutamente devastador. Los autos modernos básicamente rastrean cada uno de tus movimientos como si fueras un delincuente en libertad condicional. Es genial para encontrar ese restaurante que visitaste hace 6 meses, pero terrible cuando intentas ocultar una infidelidad. Esperé a que se duchara un domingo por la mañana, mientras salía vapor por debajo de la puerta del baño, y agarré las llaves del coche como un espía de barrio. Me temblaban las manos de verdad cuando me subí al asiento del conductor y abrí el historial de navegación. Esperaba ver direcciones, fechas, algo que por fin me diera respuestas para confirmar mis sospechas o demostrar que estaba perdiendo la cabeza por nada. Pero cuando abrí la pantalla, no había nada. Nada. Había borrado el historial por completo, como si nunca hubiera estado en ningún sitio. Como si el coche hubiera estado en el garaje desde el día que lo compramos. No borras el historial de tu GPS a menos que tengas algo que ocultar. La gente inocente no borra sus huellas digitales. Quien va al gimnasio no necesita borrar sus huellas. Y ese espacio en blanco en la pantalla me decía más que cualquier dirección. Me quedé allí sentado, en su coche, en la entrada, sintiendo un nudo en el estómago. Ella lo sabía. Sabía que podía comprobarlo. Estaba siendo cuidadosa, calculadora. Lo que significaba que no fue un impulso ni un momento de debilidad. Fue planeado, continuo, lo suficientemente sofisticado como para que tomara medidas defensivas. Regresé a la casa tambaleándome, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en la garganta. Intenté recomponerme antes de que ella saliera del baño. Cuando salió 10 minutos después, envuelta en una toalla, con el pelo mojado y la piel sonrosada por el calor, me sonrió como si nada pasara. Como si no hubiera confirmado todos mis temores con lo que había ocultado deliberadamente. «Buenos días», dijo alegremente, besándome la mejilla al pasar. Tenía los labios fríos, a pesar de la ducha caliente. Logré murmurar algo, pero ni siquiera recuerdo qué. Probablemente solo un gruñido que podría interpretarse como una respuesta. Y el interrogatorio comenzó ese mismo día. Pequeñas preguntas disfrazadas de conversación normal entre marido y mujer. Cada una era una pequeña prueba para ver cómo reaccionaba. «¿Dónde estabas hoy?», le pregunté esa tarde, mientras estábamos en la cocina, ella preparando té y yo fingiendo leer algo en el móvil. La cucharita tintineó contra la cerámica mientras removía la miel. Ni siquiera se detuvo. «En el gimnasio», respondió, parpadeando con esos ojos grandes e inocentes, como si le hubiera preguntado por el color del cielo. «¿Por qué?». Esa sola palabra quedó suspendida en el aire, sospechosa y defensiva, dejándome con una profunda incomodidad. Una simple pregunta se había convertido en un interrogatorio que no quería empezar. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupado, pero probablemente fallando estrepitosamente. «Solo para asegurarme de que no te uniste a la marina sin decírmelo». Se suponía que era una broma, ese humor marital tonto que siempre usaba para relajar la tensión. Pero no funcionó. No se rió ni sonrió. Simplemente me miró fijamente un rato más de la cuenta, con una expresión que no pude descifrar, algo entre fastidio y sospecha, antes de volver a remover el té y soltar. «Lo siento. Estás actuando raro». Quizás lo era. Pero ser raro me pareció una reacción bastante normal al descubrir que mi esposa mentía sistemáticamente y borraba rastros digitales como si formara parte de una organización secreta. Esa noche, el sueño me eludió, como tantas otras veces. Acostado a su lado, escuché su respiración tranquila, observé cómo subía y bajaba la manta, y me pregunté con quién habría estado antes. ¿Se reía con él como se reía conmigo antes de que todo se volviera pesado y aburrido? Alrededor de las 2 de la mañana, me di por vencida. Bajé a la sala, encendí solo la lámpara y me senté en el sofá,
envuelta en la oscuridad como un anuncio de medicamentos para la depresión. En la estantería frente a mí estaba nuestra foto de boda. Un enorme marco plateado, un regalo de su madre. En ella, parecíamos dos jóvenes afortunados que creían haber ganado la lotería de la vida. Ella con un vestido blanco con flores en el pelo, yo con un traje demasiado holgado porque había perdido peso por todo el estrés de la época. Yo a los 26, ella a los 25. Convencidos de que nuestro amor era especial, inmunes a las frías estadísticas del divorcio y la infidelidad. Ver esa foto ahora era como ver a dos desconocidos. Dos personas que no tenían ni idea de lo que les esperaba. Y me pregunté, si ese chico tonto del traje holgado me viera hoy, ¿me pegaría por dejar que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por ignorar las señales obvias? ¿O simplemente me sentaría, me ofrecería un trago y me diría que a veces el amor no basta, que la gente cambia de maneras que nunca se pueden predecir, que el matrimonio es tan cuestión de suerte como de esfuerzo? Probablemente solo me daría el trago. El resto de esa semana me transformó en un hombre que no reconocía. Obsesivo, paranoico, siempre a la carrera. Esperé a que ella se duchara para revisar su teléfono, protegido por una contraseña nueva, diferente a la que yo conocía. Revisé sus correos en su computadora. Nada sospechoso, lo que solo significaba que estaba usando otra cuenta que yo desconocía. Incluso consideré seguirla un sábado, pero decidí no hacerlo. Aún no estaba listo para cruzar esa línea. Cada interacción entre nosotros se convirtió en un teatro. Fingía normalidad mientras mi cabeza catalogaba cada detalle sospechoso. Y el espejo del baño se convirtió en mi peor enemigo. Cada mañana, me miraba con ojos cansados, marcados por la desconfianza. Fue entonces cuando me di cuenta, esto es lo que hace la traición. No es como en las películas, con revelaciones dramáticas, lágrimas y gritos. Es una erosión lenta y silenciosa de la confianza. Es convertirse en detective en tu propia casa, cuestionando cada palabra, desconfiando de cada gesto, convirtiendo conversaciones sencillas en interrogatorios. Ya no era el mismo. Me aparecieron nuevas arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes como si hubieran brotado de la noche a la mañana. Una pesada nube de derrota me envolvía, haciéndome sentir años mayor en cuestión de semanas. Una vez, durante esa época, me preguntó si estaba bien, si algo me preocupaba. Y la ironía era tan fuerte que casi me atraganté. ¿Algo que me preocupaba? Ah, nada grave. Solo la destrucción total de mi matrimonio y la creciente certeza de que mi esposa me engañaba cada fin de semana mientras yo me quedaba en casa como un idiota, comiendo comida para llevar y viendo las series que solíamos ver juntos. Pero en lugar de decir nada, simplemente sonreí y le dije que estaba cansado, que el trabajo era estresante, que no había nada de qué preocuparse. Al fin y al cabo, ¿qué alternativa había? Confrontarla sin pruebas, acusarla basándome en sospechas y en un historial de GPS borrado. Necesitaba algo concreto, algo innegable, algo que ella no pudiera explicar ni usar en mi contra. Así que vivía en este extraño limbo, sabiendo pero sin saber, sospechando pero sin confirmar, siguiendo los movimientos de un matrimonio que ya se moría mientras se preparaba internamente para su fin. Y mientras tanto, el espejo me seguía mostrando a esa extraña con ojos sospechosos. Y me preguntaba, ¿cuándo exactamente había dejado de reconocerme? Mi amigo Eli, que se ha divorciado 2 veces y se enorgullece de ello como si fuera un trofeo que no pidió, sino que se ganó, me dijo algo unas 3 semanas después de mi espiral descendente que me impactó. Estábamos en un bar deportivo, viendo un partido que a ninguno de los dos nos importaba, bebiendo cervezas con sabor a arrepentimiento y promesas incumplidas, cuando comenté casualmente cuánto necesitaba mi esposa espacio últimamente. Se detuvo a medio sorbo, dejó la cerveza con un golpe seco que hizo que el camarero me mirara, y dijo: Logan, déjame decirte algo que aprendí a las malas, 2 veces. Si empieza a decir que necesita espacio, ya está compartiendo el de alguien más. Lo dijo con una facilidad asombrosa, como si me estuviera contando el resultado de un partido o comentando el tiempo. No había juicio en su voz, solo una sabiduría cansada, fruto de haber sido quemado repetidamente por el mismo fuego. Me reí cuando lo dijo. Una risa hueca e insincera, como la que se escucha cuando alguien expresa su mayor miedo en plena noche de martes en el Oligans Bar and Grill. Te ríes. Haces un chiste. Cambias de tema. Pero esa frase se me metió en la cabeza como un parásito, y se instaló allí para siempre, repitiéndose una y otra vez cada vez que ella salía por la puerta con su bolsa de deporte y sus secretos. Eli tenía 2 divorcios a sus espaldas, sí. Pero quizá eso no lo hacía cínico. Quizá solo lo hacía experimentado. Y quizá podía ver cosas que yo todavía intentaba desesperadamente no ver. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Algo que, extrañamente,
me fortaleció y me hizo admitir la derrota por completo. Llamé a Bill Arrobe, un abogado de divorcios cuyo nombre me había dado un socio que había pasado por un divorcio complicado el año pasado y había salido relativamente ileso financieramente. Bill tenía una oficina en el centro, en uno de esos edificios que se parecen a todos los demás, todo de cristal y acero, con un ligero tufo a desesperación corporativa. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con él sobre un asunto personal, lo cual es un claro ejemplo de mi matrimonio se está desmoronando y necesito ayuda profesional, porque programó una cita para esa misma tarde sin siquiera hacer preguntas. Bill Arrobe era justo el tipo de abogado de divorcios que te imaginas. Cabello canoso impecablemente peinado, probablemente más caro que la cuota mensual de mi coche. Un traje caro que me quedaba perfecto. Gafas de montura metálica que le daban un aspecto erudito e intimidante. Tenía una oficina con muebles de madera oscura, sillas de cuero y diplomas en las paredes de universidades a las que nunca podría permitirme asistir. Parecía el tipo de hombre capaz de redactar los papeles de divorcio con los ojos cerrados mientras negocia un acuerdo y tal vez se realiza una cirugía menor en el costado. Había un aura de competencia a su alrededor que era a la vez reconfortante y aterradora. Porque contratar a Bill Arrobe significaba que esto era real, que de verdad estaba considerando arruinar mi vida entera basándome en sospechas que aún no podía demostrar. Me senté en uno de esos sillones de cuero que probablemente costaron más que mi primer coche e intenté explicarle mi situación sin parecer un lunático paranoico. Creo que mi esposa me engaña, dije. Al oír las palabras salir de mi boca, sentí una opresión en el pecho. Todo dejó de ser un pensamiento sofocante en mi cabeza y se volvió concreto, sólido, innegable. Bill no reaccionó. No mostró sorpresa, compasión ni lástima. Simplemente tomó un bloc de notas y un bolígrafo y dijo: «Cuéntamelo todo». Y lo hice. Le conté sobre los sábados, el historial del GPS borrado, el lápiz labial rojo, el kilometraje extra. Todo se derramó en una confesión inconexa que probablemente me hizo parecer desequilibrada. Tomó nota sin levantar la vista, su bolígrafo trazando líneas pulcras y precisas, mientras mi vida se desintegraba en pedazos desordenados. Cuando terminé, me miró con esos penetrantes ojos azules y dijo: «Necesitas pruebas». No dijo: «¿Estás seguro?», ni «¿Has probado la terapia de pareja?». Nada de eso. Directo al grano. «Necesitas pruebas». Debí parecer confundido, porque él continuó: «Te creo. Tu historia tiene todas las características, y mi instinto me dice que tienes razón. Pero las creencias no valen nada en un tribunal. Necesitas pruebas concretas e irrefutables». Hizo una pausa, golpeó su costoso bolígrafo sobre el bloc, abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. «Investigador privado. Un tipo discreto que da resultados. Dile que lo recomiende». La tarjeta era blanca, sencilla, solo letras negras. Sin logotipo ni eslogan llamativo. Solo un nombre, Leo Castillo y un número de teléfono. Lo sentía demasiado pesado en la mano, como si cargara con el peso de cada decisión que estaba a punto de tomar. Intenté convencerme de que solo quería un consejo. Pero ambos sabíamos que nadie pide cita con un abogado de divorcios por pequeños desacuerdos matrimoniales. Solo te presentas en una oficina así cuando tu mundo se derrumba y necesitas a alguien que ya haya visto esta película para que te diga cómo termina. Bill se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y me miró seriamente. «Señor Pierce, vino aquí por una razón. Puede que aún no esté listo para admitirlo, pero ya sabe lo que está pasando. La cuestión no es, con tu esposa te engaña. Ya sabes la respuesta. La pregunta es, ¿estás listo para hacer algo al respecto?». Tenía razón. Lo supe desde el momento en que vi el lápiz labial rojo. Quizás incluso antes. Simplemente no quería admitirlo. Salí de su oficina con la tarjeta quemándome el bolsillo y una extraña mezcla de alivio y temor. Alivio porque por fin había actuado, porque ya no esperaba que me estafaran. Temor porque ya no había vuelta atrás. Llamar a Leo Castillo significaba poner en marcha un plan que me llevaría a un destino para el que no estaba segura de estar preparada. El viaje en ascensor fue más que un simple cambio de piso. Fue como descender a una nueva versión de mi vida. Una en la que ya no era el hombre que hacía panqueques los sábados por la mañana y creía en los finales felices, sino alguien que contrataba investigadores privados y consultaba con abogados de divorcio. Así conocí a Leo, 3 días después, en un restaurante del este de la ciudad. El lugar parecía no haber sido renovado desde 1987 y olía a grasa de tocino y sueños rotos. Esperaba a alguien salido de una película negra, con un sombrero fedora, quizás un cigarrillo colgando de los labios y esa actitud hastiada. Lo que encontré fue al hombre más despreocupado que he conocido. Estaba en una mesa de la esquina, con pantalones cortos cargo, una camisa havaiana y, por Dios, Crocs.
Crocs. El hombre que estaba contratando para que, posiblemente, pillara a mi mujer engañándome llevaba zuecos de goma agujereados, como si acabara de salir de una barbacoa en el jardín o de una boda informal en la playa. ¿Tú, Logan? Preguntó, sin levantarse, sin ofrecerme un apretón de manos, solo mirándome con esos tranquilos ojos marrones, probablemente acostumbrados a todas las posibles variaciones de la traición humana. Asentí y me senté en la mesa frente a él, sintiéndome de repente demasiado elegante con mis vaqueros y camisa. Había una rebanada de tarta de merengue de limón frente a él, casi a medio comer, y le di otro mordisco antes de indicarme que empezara a hablar. Bill dice, necesitas vigilancia, dijo con la boca llena de pastel, completamente imperturbable por la situación o por el hecho de que estaba comiendo postre a las 10 de la mañana. Le expliqué todo de nuevo. Era la tercera vez que contaba esta pesadilla, y cada vez me resultaba más fácil, como si me estuviera inmunizando al dolor con la exposición repetida. Leo comía su pastel y escuchaba, asintiendo de vez en cuando, pero sobre todo masticando pensativo. Y no supe si estaba prestando atención a mi crisis matrimonial o si solo estaba concentrado en el postre. Cuando terminé, apartó su plato vacío, cogió su teléfono y empezó a escribir con los pulgares, como un adolescente enviando mensajes de texto a sus amigos. Me encargaré, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Simplemente, dame 3 semanas. Te acompaño los sábados, lo documento todo y te consigo lo que necesitas. ¿Eso es todo? Pregunté, esperando más preguntas, o tal vez algún tipo de contrato, una conversación sobre el pago. No sé, algo más formal que un tipo con Crocs diciendo que se encargaría. Leo finalmente me miró y sonrió. Esa sonrisa cómplice que, de alguna manera, me hizo sentir que todo estaría bien. O al menos que había contratado a alguien competente, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. Eso es todo, confirmó. Te mantendré al tanto por correo electrónico. No la llames. No la confrontes. No hagas nada diferente. Actúa con normalidad. Déjame hacer mi trabajo. Se levantó, puso el dinero para la tarta en la mesa y salió del restaurante sin decir nada más, dejándome allí sentada, preguntándome si había contratado a un genio o si había tomado la peor decisión de mi vida. No sabía si se refería a que se encargaría de ello o si realmente se había encargado de la tarta de limón, pero creo que estaba a punto de descubrirlo. 3 semanas después, recibí un grueso sobre Manila deslizado por debajo de la puerta de mi oficina, como una siniestra entrega de pizza. Solo que en lugar de pepperoni con queso, contenía pruebas fotográficas de la traición de mi esposa y la destrucción total de todo lo que creía saber sobre mi vida. No había ninguna nota adjunta, ningún mensaje de advertencia, ninguna llamada telefónica para prepararme. Solo el sobre grueso en mi alfombra a las 7:30 de la mañana al llegar al trabajo, lleno de secretos. Le había pagado a alguien para que lo averiguara, pero no estaba realmente preparado para verlo. Pero cuando vi esas fotos, lo supe, estaba viendo la verdad. Y lo único que quería era que fuera mentira. Vibraciones, como dirían mis colegas más jóvenes. Pero eran vibraciones terribles. De esas que te revuelven el estómago, te tiemblan las manos y te hacen negociar con el universo una realidad diferente. Me quedé allí, mirándolo fijamente durante lo que me pareció una hora, pero probablemente fueron solo 30 segundos. El café se me enfriaba en la mano, mi corazón latía de una forma extraña que sabía que no podía ser sana. Una parte de mí quería. Déjalo todo ahí. Simplemente supéralo. Finge que nada existió. El sobre de infidelidad de Schrödinger, donde mi matrimonio yacía destrozado e intacto hasta que lo abrí y destrocé la onda cuántica. Pero la vida no funciona así. Desafortunadamente, no puedes simplemente ignorar la evidencia porque sea incómoda, dolorosa o porque altere tu existencia por completo. Así que lo recogí. Sentí su peso, fácilmente unas 50 o 60 fotos, según su grosor, y entré a mi oficina con las piernas como gelatina. Me senté en mi escritorio, colocando el sobre frente a mí como si fuera una bomba que tuviera que desactivar. Respiré hondo un minuto. De repente, mi oficina se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Las luces fluorescentes brillaban con fuerza, como si no solo iluminaran la habitación, sino también todas las ingenuas suposiciones que había hecho sobre mi matrimonio. El sobre tenía mi nombre escrito en mayúsculas. Nada más. Completamente anónimo, pero profundamente personal. Y de alguna manera, me hizo sentir expuesta. Por la ventana, pude ver a Bárbara, de contabilidad, pasando con su bagel matutino, completamente ajena a que mi mundo estaba a punto de derrumbarse a pocos metros de ella. Supongo que la vida continúa, incluso cuando la tuya se derrumba. Abrí el sobre. Dentro había fotografías, probablemente 60, si tuviera que calcularlo.
cada una con fecha y hora, como si fuera una prueba en un juicio penal. Mi esposa, un hombre, una camioneta negra, varias ubicaciones. Cada foto era nítida, de calidad profesional, de esas que no dan lugar a interpretaciones erróneas ni a explicaciones alternativas. Leo y sus Crocs cumplieron con creces sus promesas. Y de repente entendí por qué Bill lo había recomendado, a pesar de sus cuestionables elecciones de moda. No eran fotos borrosas y distantes tomadas con el móvil que pudieran explicarse como coincidencias. Era una prueba definitiva e irrefutable. Contundente. Hojeé las fotos como si fueran tarjetas de memoria de desamor. Cada una era un cuchillo, encontrando un nuevo lugar donde clavarse. Allí estaba ella, subiéndose a su camioneta, riéndose de algo que él había dicho. Allí estaban en una cafetería que no reconocí, sentados muy cerca, con la mano de ella sobre su brazo de una manera que denotaba intimidad y familiaridad. Había una foto de ellos entrando en lo que parecía un hotel, y mi mente se esforzaba por comprender qué significaba, aunque era dolorosamente obvio. Otra foto los mostraba en el coche, e incluso a través del parabrisas, pude verla mirándolo. Emocionada. Viva. Presente como no lo había estado en meses, quizá años. Pero la que más me impactó, la que me hizo sentir el café a ceniza y me oprimió el pecho, fue una foto de ella sonriendo. Simplemente sonriendo. No era nada dramático ni abiertamente romántico. Solo su rostro, capturado en un momento de genuina felicidad. Una sonrisa que reconocí porque antes era solo mía. El tipo de sonrisa que me dedicaba cuando la sorprendía con su comida favorita para llevar o cuando hacía un chiste que funcionaba. Esa sonrisa pertenecía a nuestros primeros años, a los panqueques de los sábados y a las tardes de domingo tranquilas. A la versión de nosotros que, al parecer, ya no existía. Y ahora, otro chico se llevaba probablemente lo mejor de ella, mientras que yo me quedaba con las obras y las mentiras elaboradas. Las marcas de tiempo se burlaban de mí con su constancia y crueldad. Todos los sábados, entre las 4 y las 7 de la tarde, como un reloj, una cita fija. El gimnasio se traducía en una reunión de 3 horas con alguien cuyo rostro ahora podía ver con claridad, en alta definición. No era especialmente guapo. Eso, de alguna manera, lo empeoraba. Solo un chico normal, de aspecto promedio, probablemente de su edad, de esos que te cruzas por la calle sin mirarte 2 veces. Lo que significaba que no me había dejado por alguien objetivamente mejor o más atractivo. Me había dejado por alguien que simplemente le prestaba atención, que la hacía sentir vista, valorada, algo que yo, sin darme cuenta, había dejado de hacer. Me quedé mirando una foto hasta que se me nubló la vista y se me enfrió el café. En ella, estaban sentados en un banco del parque. Ella inclinó la cabeza hacia él y él extendió el brazo detrás de ella, sobre el respaldo, un gesto casual, casi posesivo, que decía sin palabras: estamos juntos. La marca de tiempo marcaba las 5:47 de la tarde de un sábado de hace 3 semanas. Esa noche, el sueño me eludió, como solía ocurrir. Me acosté a su lado, escuchando su respiración tranquila, viendo cómo subía y bajaba la manta, y preguntándome dónde habría estado realmente ese día. ¿De qué habrían hablado? Si se habría reído con él como solía reír conmigo, antes de que todo perdiera su encanto. Alrededor de las 2 de la mañana, me di por vencido y bajé a la sala. Solo la lámpara encendida iluminaba la oscuridad, y allí, en la penumbra, mis ojos se posaron en nuestra foto de boda. Un marco plateado, un regalo de su madre. Los dos, tan jóvenes, tan increíblemente felices, sonriendo como si hubiéramos descubierto un secreto que nadie más conocía, que nuestro amor era diferente, inmune a las estadísticas del divorcio y la infidelidad. Ella, de blanco, con flores en el pelo. Yo, con un traje demasiado grande porque había perdido peso con las prisas de la boda. Éramos solo 2 chicos, de 25 y 26 años, seguros de haber conquistado el mundo. Ver esa foto ahora era como ver a desconocidos. Personas que conocía pero que ya no reconocía. Personas que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me preguntaba si ese chico tonto de la foto, con la sonrisa esperanzada, me pegaría hoy por dejar que las cosas llegaran tan lejos, o si simplemente me ofrecería algo de beber y diría: a veces el amor no basta. Durante el resto de esa semana, me convertí en alguien que no reconocía. Obsesivo, paranoico, nervioso. Esperé a que se duchara e intenté desbloquear su teléfono, con contraseña nueva, claro. Busqué mis correos electrónicos en el ordenador. Nada. Lo que solo confirmó que tenía otra cuenta, oculta para mí. Incluso consideré seguirla un sábado, pero me eché atrás. Aún no estaba listo para cruzar esa línea. Cada interacción entre nosotros se convirtió en un teatro. Fingía normalidad,
mientras en mi interior catalogaba cada detalle, cada contradicción, cada frase sospechosa. El espejo del baño se convirtió en mi enemigo. Cada mañana, me miraba mientras me cepillaba los dientes y veía en mis propios ojos el retrato de la traición. No un drama cinematográfico, ni un escándalo lleno de gritos y lágrimas, sino esa corrosión lenta y silenciosa que te convierte en detective en tu propia casa, dudando de todo, de cada palabra, de cada gesto. De repente, me veía mayor, más desgastada, como si hubiera envejecido 5 años y 5 semanas. Las arrugas alrededor de mis ojos seguían ahí, como marcas de una época que no recordaba cuándo había llegado. Empezaron a aparecerme canas en las sienes, como si hubieran aparecido de la noche a la mañana. Una sensación de derrota, constante y pesada, me invadía como una nube. Una vez me preguntó, con irónica calma, si estaba bien, si algo me preocupaba. Y la respuesta casi me ahoga. ¿Me molestaba algo? Ah, nada grave. Solo la destrucción total de mi matrimonio y la creciente certeza de que mi esposa me engañaba cada fin de semana mientras yo me quedaba en casa como un idiota, comiendo comida para llevar y viendo las series que solíamos ver juntos. Pero en lugar de decir nada de eso, simplemente sonreí, como siempre, y dije que estaba cansado, que el trabajo era estresante, que no había nada de qué preocuparse. ¿Cuál era la alternativa? ¿Confrontarla sin pruebas? ¿Acusarla basándome en sospechas y un historial de GPS borrado? Necesitaba algo concreto, algo innegable, algo que no pudiera usar en mi contra. Así que vivía en este limbo, sabiendo pero sin saber, sospechando pero sin confirmar, preparándome en silencio para el final. El espejo, sin embargo, seguía mostrándome a esa extraña, con ojos sospechosos, y me preguntaba cuándo, exactamente, había dejado de reconocerme. Mi amigo Eli, que se ha divorciado 2 veces, y ahora lo lleva como una insignia de honor, algo que nunca quiso pero que al final se ganó, me dijo algo que me impactó profundamente. Estábamos en un bar deportivo, viendo un partido que a ninguno de los dos nos importaba, bebiendo cervezas con sabor a arrepentimiento y promesas incumplidas. Comenté casualmente lo mucho que mi esposa necesitaba espacio últimamente. Se detuvo a medio sorbo, dejó la cerveza con un golpe seco y dijo: Logan, déjame decirte algo que aprendí a las malas, 2 veces. Si empieza a decir que necesita espacio, ya está compartiendo el de alguien más. Lo dijo con una naturalidad que me dejó paralizado. Como si comentara el marcador o el tiempo, sin juzgar, con la sabiduría hastiada de quien ha sido quemado repetidamente por el mismo fuego. Me reí. Fue una risa vacía, sin vida. ¿Qué más se hace cuando alguien verbaliza su peor miedo un martes por la noche en el Oligans Bar and Grill? Te ríes. Bromeas sobre su cinismo. Cambias de tema. Pero esas palabras se me pegaron como un parásito, rondando mi mente cada vez que ella salía por la puerta, con su bolsa de gimnasio y sus secretos. Eli tenía 2 éxitos de 2 matrimonios fallidos, sí. Pero quizá eso no lo hizo pesimista. Quizá solo lo hizo experimentado. Quizá vio cosas que yo todavía me negaba a ver. A la mañana siguiente, hice algo que jamás pensé que haría. Algo que me produjo una extraña sensación, una mezcla de alivio y derrota. Llamé a Bill Arrobe, un abogado cuyo nombre conseguí a través de un socio que había pasado por un divorcio complicado y había salido relativamente ileso, al menos económicamente. Bill tenía una oficina en el centro, en uno de esos edificios de cristal y acero con un ligero tufo a desesperación corporativa en el aire. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con él sobre un asunto personal. El tipo de frase que, al parecer, es una clara señal de que tu matrimonio se está desmoronando y necesitas ayuda profesional. Sin más preguntas, me programó una cita para esa misma tarde. Bill Arrobe lucía exactamente como esperaba que luciera un abogado de divorcios. Cabello canoso peinado con un estilo que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi auto. Un traje caro a medida y unas gafas de montura metálica le daban un aire académico e intimidante a la vez. La oficina parecía sacada de una película, muebles de madera oscura, sillas de cuero que crujían al moverte y diplomas colgados en la pared de universidades en las que nunca tendría la oportunidad de poner un pie, y mucho menos asistir. Sentía que podía redactar un acuerdo de divorcio con los ojos vendados mientras negociaba otro por teléfono. Pura competencia. Y eso era reconfortante y aterrador. Porque estar allí significaba que era real. Significaba que estaba considerando arruinar mi vida por sospechas que aún no me había atrevido a afrontar. Me senté en esa silla que probablemente valía más que mi primer auto y comencé a explicar. Creo que mi esposa me está engañando. Decirlo en voz alta me oprimió el pecho. Convirtió el miedo en algo concreto, pesado. Bill no reaccionó. Ni una mirada de lástima, ni una de sorpresa.
Simplemente tomó un bloc de notas y dijo secamente, cuéntamelo todo. Y se lo conté. Los sábados, el GPS borrado, el pintalabios rojo, el kilometraje extra. Lo solté todo, sin orden, como una confesión mal organizada. Mientras tanto, él escribía con calma, su pluma deslizándose sobre el papel con líneas firmes y precisas, mientras mi vida se desmoronaba en frases entrecortadas. Cuando terminé, me miró con esos fríos ojos azules y dijo, necesitas pruebas. No mencionó la terapia ni me preguntó si estaba segura. Eso era todo, la prueba. Debí de parecer perdida, porque continuó, te creo. Tu historia tiene todas las características. Pero creer no funciona en los tribunales. No funciona en un proceso de divorcio. Necesitas pruebas sólidas. Hizo una pausa, golpeó el bolígrafo contra el bloque y abrió un cajón. De allí, sacó una tarjeta de visita, investigador privado. Un tipo discreto. Lo conseguirá. Dile que fui yo quien lo recomendó. La tarjeta era blanca, sencilla, solo letras negras. Sin logotipo ni adornos. Un solo nombre. Leo Castillo, un número de teléfono. Pero en mi mano, lo sentía mucho más pesado de lo que debería. Como si cargara con todo lo que estaba a punto de descubrir. Solo quería un consejo, murmuré, aunque ambos sabíamos que era mentira. Nadie acude a un abogado especializado en divorcios a pedir consejo. Vas porque sabes que tu vida se está desmoronando y necesitas que alguien que haya visto esta película te diga cómo termina. Bill se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y habló con calma, como si estuviera pronunciando una frase. Señor Pierce, ya sabe la respuesta. La pregunta no es si su esposa le es infiel. La pregunta es si está listo para hacer algo al respecto. Tenía razón. Lo supe desde el momento en que vi el lápiz labial rojo. Quizás incluso antes. Simplemente no tuve el valor de admitirlo. Salí de la oficina de Bill con la tarjeta de visita ardiendo en el bolsillo. Y una extraña sensación de alivio mezclada con temor. Alivio porque por fin había hecho algo, porque ya no estaba esperando a que me tomaran por tonto. Miedo porque no había vuelta atrás. Llamar a Leo Castillo significaba poner en marcha algo que inevitablemente me llevaría a un lugar para el que no estaba seguro de estar preparado. El descenso en ascensor fue una caída a una versión diferente de mi vida. Una en la que ya no era el tipo de los panqueques de los sábados y los finales felices. Ahora era el hombre que contrataba investigadores privados y consultaba con abogados de divorcio. Así conocí a Leo, 3 días después, en un restaurante del este de la ciudad que parecía no haber sido renovado desde 1987 y olía a grasa de tocino y sueños rotos. Esperaba a alguien salido de una película negra, con un sombrero fedora y un cigarrillo colgando de los labios. Lo que encontré fue al hombre más despreocupado que he conocido. Sentado en una mesa de la esquina, con pantalones cortos cargo, camisa havaiana, por Dios, Crocs. Crocs. El tipo que iba a contratar para pillar a mi mujer siendo infiel llevaba zuecos de goma, como si acabara de salir de una barbacoa en el jardín o de una boda en la playa. Tú, Logan, dijo, sin ponerse de pie ni estrecharme la mano, simplemente mirándome con esos tranquilos ojos marrones. Asentí y me deslicé en la mesa frente a él, sintiéndome incómoda con mis vaqueros y mi camisa. Había una tarta de merengue de limón frente a él, casi a medio comer. Le dio un mordisco, sin prisa, antes de hacerme un gesto para que hablara. Bill dijo, necesitas vigilancia, dijo con la boca llena de pastel, completamente ajeno a la gravedad de la situación. Volví a explicarlo todo. Era la tercera vez que contaba esta historia, y cada vez me parecía un poco más fácil, como si estuviera desarrollando inmunidad a mi propio dolor. Leo comía, escuchaba y asentía de vez en cuando, pero no supe si realmente me estaba prestando atención o si solo estaba concentrado en el postre. Cuando terminé, apartó su plato, cogió su teléfono y empezó a escribir con los pulgares como si estuviera enviando mensajes de texto a sus amigos. Me encargaré, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Dame 3 semanas. Te seguiré los sábados, lo documentaré todo. Te daré lo que necesitas. Eso es todo. Esperaba más preguntas, algún tipo de contrato, algo más formal que un tipo con Crocs diciendo que arreglaría la situación. Leo finalmente me miró y sonrió. Esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que hace. De alguna manera, eso me hizo sentir que todo estaría bien. O al menos que había contratado a alguien competente, a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. Eso es todo, confirmó. Te mantendré al tanto por correo electrónico. No la llames. No la confrontes. Actúa con normalidad. Déjame hacer mi trabajo. Se levantó, puso el dinero para el pastel en la mesa y se fue sin decir nada más. Me dejó allí sentado, preguntándome si acababa de contratar a un genio o si había tomado la peor decisión de mi vida.
La verdad es que no sabía si se refería a llevar el caso al pastel de limón, pero supongo que pronto lo descubriría. 3 semanas después, me deslizaron un grueso sobre Manila por debajo de la puerta, como si fuera una siniestra entrega de pizza. Pero en lugar de pepperoni con queso, venía con pruebas fotográficas de la traición de mi esposa y de la destrucción total de todo lo que creía saber sobre mi vida. No había ninguna nota adjunta, ningún mensaje de advertencia, ninguna llamada telefónica para prepararme. Solo el sobregrueso en mi alfombra a las 7:30 de la mañana al llegar al trabajo. Estaba repleto de secretos por los que había pagado para descubrir, pero que no estaba listo para revelar. Solo vibraciones, como dirían mis colegas más jóvenes. Solo que estas vibraciones eran terribles. De esas que te revuelven el estómago, te tiemblan las manos y te hacen negociar con el universo una realidad diferente. Me quedé allí, mirándolo fijamente durante 1 hora, o quizás solo 30 segundos. El café se me enfriaba en la mano, mi corazón latía de forma extraña y arrítmica, algo que no podía ser sano. Una parte de mí quería simplemente ignorarlo, seguir con mi día como si nada hubiera pasado, fingir que el sobre no existía. El sobre de infidelidad de Schrödinger, en el que mi matrimonio yacía destruido e intacto hasta que lo abrí y desentrañé esta realidad. Pero la vida no funciona así. No puedes ignorar la evidencia porque sea dolorosa, incómoda o porque lo cambie todo. Así que la recogí. Sentí el peso. Debía de haber al menos 50 o 60 fotos. Sentía las piernas como gelatina al entrar en mi oficina. Me senté y coloqué el sobre delante como si fuera una bomba que tuviera que desactivar. Respiré hondo. De repente, mi oficina se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Las luces fluorescentes, demasiado brillantes, parecían iluminar no solo la habitación, sino también todas mis ingenuas suposiciones sobre mi matrimonio. El sobre tenía mi nombre en mayúsculas. Nada más. Completamente anónimo, y sin embargo, profundamente personal, de una manera que me hizo sentir expuesta. Afuera, Bárbara, de contabilidad, pasaba con su bagel, completamente ajena a que mi mundo estaba a punto de derrumbarse a pocos metros de ella. La vida sigue, ¿verdad? Incluso cuando la tuya se te escapa. Abrí el sobre. Dentro, fotos. Unas 60, si tuviera que calcularlo. Organizadas con fecha y hora, como si fueran pruebas en un tribunal. Mi esposa, un hombre, una camioneta negra, varias ubicaciones. Cada foto era nítida y de calidad profesional. Era el tipo de foto que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Leo y sus crocs cumplieron con creces lo prometido, y ahora entiendo por qué Bill lo recomendó. No era una foto borrosa y distante tomada con un celular. Era una prueba irrefutable. Contundente. Hojeé las fotos como si fueran tarjetas de memoria de un corazón roto. Cada una era un pequeño cuchillo, encontrando un nuevo punto de dolor. Allí estaba ella subiéndose a su camioneta, riéndose de algo que él había dicho. Allí estaban ellos en una cafetería que no reconocí, sentados demasiado cerca, con la mano de ella en su brazo, de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre su intimidad. Había una foto de ellos entrando en un hotel, e intenté por todos los medios no entender qué significaba, aunque era dolorosamente obvio. Otro momento los mostró en su auto. Incluso a través del parabrisas, pude verla mirándolo, animada, viva, presente de una manera que no había visto en mí en meses, tal vez años. Pero lo que más me impactó, lo que me hizo sentir gris y el pecho apretado, fue una foto de ella sonriendo. Simplemente sonriendo. Nada dramático ni explícito. Solo su rostro capturado en un momento de genuina felicidad. Pero era una sonrisa que reconocí, porque solía ser mía. Esa sonrisa era de nuestros primeros años, de los panqueques de los sábados y las tardes perezosas de los domingos, de una versión de nosotros que, al parecer, ya no existía. Y ahora, otro tipo se llevaba lo mejor de ella, mientras que a mí solo me quedaban las sobras, el cansancio, las excusas mediocres y las mentiras bien ensayadas. Las marcas de tiempo en las fotos se burlaban de mí sin piedad. Todos los sábados, entre las 4 y las 7 de la tarde. Siempre a la misma hora, como si fuera una cita fija en su calendario. El gimnasio no era más que una reunión de 3 horas con él. Y su rostro estaba allí, nítido como el agua, en alta definición. No era un galán cualquiera. Eso, en cierto modo, dolió aún más. Un tipo normal, de aspecto promedio, probablemente de su edad, de esos que te cruzas por la calle y ni siquiera ves. No me cambió por alguien mejor o más guapo. Me cambió por alguien que, probablemente, solo la escuchara, que la hiciera sentir vista, valorada. Alguien que no la menospreciara, como quizá yo lo hice sin darme cuenta. Me quedé mirando una foto en particular hasta que se me nubló la vista y se me enfrió el café.
Estaban sentados en un banco del parque. Ella tenía la cabeza inclinada hacia él. Él tenía el brazo extendido detrás de ella, sobre el respaldo del banco, en ese gesto simple y posesivo que decía sin palabras: ella es mía. La hora en la esquina de la foto, 5:47 de un sábado, hace 3 semanas. Recordaba bien ese día. Al llegar a casa, le pregunté cómo le había ido con su entrenamiento y me respondió: genial. Hoy estoy con todas mis fuerzas y yo, idiota, me lo creí. Porque aún quería creer que mi esposa no podría mirarme a los ojos y mentirme. Sin pensarlo, tenía el celular en la mano. El número de Bill Arrobe estaba fresco en mi historial. Llamé. Contestó al segundo timbre, con esa voz de abogado profesional que probablemente esperaba una pregunta trivial, no a un hombre cuya vida acababa de ser confirmada y destruida al mismo tiempo. Vamos, dije, pero la voz que salió no era la mía. Sonaba distante, controlada, como si viniera de alguien que sabía lo que hacía. Pero no era así. Venía de un hombre con manos temblorosas que sostenía la evidencia de su propia caída. Hubo una pausa. Oí papeles moviéndose, el ruido de una oficina normal, donde la gente seguía con sus quehaceres diarios, sin saber que, en ese preciso instante, mi mundo se derrumbaba. ¿Estás seguro?, preguntó. No era precisamente compasión, pero había experiencia en su voz. Había guiado a muchos hombres por el mismo camino. Esta era la última oportunidad para echarse atrás. Para guardar las fotos en el sobre y fingir que nunca las había visto. Para elegir la ignorancia sobre la verdad. Respiré profundamente y respondí: estoy segura desde el día que se perfumó para ir a entrenar. Decirlo en voz alta cristalizó todo en mí. Toda sospecha, toda paranoia, toda negación. Lo transformé en una decisión fría y definitiva. Estaba harto de ser el marido engañado. Harto de poner excusas por lo que no las tenía. Harto de comer lasaña fría y fingir que todavía sabía a comida. Quiero seguir adelante con el divorcio. Prepara los papeles. No voy a desperdiciar más tiempo de mi vida con alguien que nos abandonó hace mucho tiempo. Al otro lado, silencio por unos segundos. Entonces regresó la voz de Bill, esta vez firme y objetiva. Estará listo para el lunes. Vamos a presentar una denuncia por adulterio. Esto afecta la división de bienes y agiliza el proceso. ¿Quieren hablar sobre los acuerdos de propiedad? Siguió explicando estrategias y términos legales. Pero solo lo escuché a medias. Mis ojos seguían fijos en esa foto de ella sonriendo. La sonrisa que una vez fue mía, y ahora suya. Y me pregunté en qué momento, exactamente, la perdí. ¿Cuándo dejamos de ser socios y nos convertimos en dos desconocidos compartiendo techo y apellido? Y en ese momento, nada más importaba. Pasé el resto del día encerrado en mi oficina. Le pedí a mi asistente que reprogramara todas las reuniones y le dije que no atendería llamadas. Las fotos estaban esparcidas sobre el escritorio como una exposición morbosa titulada La muerte de un matrimonio o 60 maneras de descubrir que has sido un idiota. Los recogí. Los dejé y los volví a recoger, torturándome con detalles que no necesitaba, pero que no podía ignorar. La forma en que se peinaba para él. La ropa que nunca usaba conmigo. El lenguaje corporal que gritaba deseo, intimidad, comodidad, cosas que ya se habían evaporado de nuestra relación como el rocío al sol. Sobre las 3 de la tarde, recibí un mensaje de él y preguntándome si quería tomar algo después del trabajo. Consideré la posibilidad de negarme. Consideré decir que necesitaba estar sola, solo yo, mis fotos y el montón de ilusiones destrozadas. Pero entonces me imaginé volviendo a la casa que compartía con una mujer que me había estado engañando sistemáticamente durante meses. Imaginé la cena falsa, las conversaciones vacías y luego la noche mirando al techo. Y me di cuenta de que un bar con una amiga endurecida por 2 traiciones era justo lo que necesitaba. Voy a necesitar varias copas, respondí. Quizás todas. Todas las bebidas son siempre una opción, respondió. Volví a mirar las fotos, su sonrisa, su rostro, la prueba evidente de una doble vida que yo misma financiaba, con la hipoteca, la tarjeta de crédito, la compra. Respiré hondo. Guardé todo en el sobre y me di cuenta de que cada foto era otro clavo en el ataúd de un matrimonio que llevaba mucho tiempo muerto. Simplemente no había notado el olor a descomposición. El lunes, como lo había prometido, Bill entregó los documentos. Llegaron en otro sobre Manila, esta vez por correo. No había ningún misterio allí, solo la frialdad oficial que lo hacía definitivo. El documento estaba limpio, organizado, profesional. En la parte superior, en letras grandes, petición de disolución del matrimonio. Bien podría escribirse: tu matrimonio está muerto. Firma aquí motivo. Adulterio. Allí estaba, en blanco y negro. Lo que una vez fue sospecha y dolor, ahora era solo jerga legal fría y objetiva. Pero no entregué los papeles de inmediato.
No irrumpí en la casa, no tiré nada sobre la mesa, no interpreté el papel del marido traicionado que gritaba pidiendo explicaciones. Ya había visto esa película antes. No quería platos rotos, lágrimas fingidas ni una pelea sin ganador. Quería algo diferente. Quería paz, un último acto de control, tal vez incluso un cierre digno. Así que hice planes. Esperé otro sábado. Un último sábado. Sería mi despedida silenciosa. Me desperté temprano, más temprano que en semanas, con una extraña sensación de propósito. Fui a la cocina y preparé el desayuno que solía preparar cuando aún éramos felices, o al menos fingíamos serlo. Huevos revueltos, cocinados a fuego lento, justo como a ella le gustaban. Tostada de aguacate con ese pan caro de la panadería del centro. Y un batido de plátano con miel y mantequilla de almendras, porque ella vivía en esa tendencia saludable que nunca entendí, pero siempre respeté. Preparé la comida como un gesto de perdón, una comida que, en nuestros primeros años, acompañaba cualquier discusión o momento difícil. La rama de olivo culinaria que decía, lo siento, te quiero y saldremos de esto. Bajó sobre las 9 de la mañana, con el pelo revuelto por dormir, y una de mis viejas camisetas de la universidad, que había convertido en su pijama informal. Al verme, se le iluminó la cara al ver la comida en la mesa. Eres un encanto, dijo, deslizándose en su silla con una sonrisa sincera, una sonrisa que me derritió por completo, pero sabía exactamente dónde estaría en unas horas. Dulce. Eso era yo. Dulce, despistada, conveniente. Elige el adjetivo que quieras para el marido que prepara el desayuno mientras su mujer ya está planeando su cita de la tarde. Estás ocupada todos los fines de semana, ¿verdad? Pregunté con un tono de voz ligero y desenfadado. Solo charlamos un rato mientras la veía comer los huevos que había preparado con tanto esmero. Pensé que debía alimentarla antes de que desapareciera. La frase salió más amarga de lo que pretendía. Un dejo de irritación se apoderó de mi voz, a pesar de mis esfuerzos. Pero ella no se dio cuenta. O decidió ignorarlo. Se rió. Una risa genuina. Una risa despreocupada que me hizo querer tirar mi taza de café contra la pared, solo para oír cómo algo se rompía, cómo sentía el pecho romperse constantemente. Sus ojos, por un instante, brillaron de culpa. Solo una microexpresión, apenas perceptible. Pero me había vuelto bastante hábil en los últimos meses. Siempre buscando. Siempre alerta. Te lo agradezco, dijo, dándole un sorbo a su batido. El sonido de satisfacción que emitía al disfrutar de su comida. Es un detalle muy considerado. ¿Qué considerado? Estaba siendo considerado al preparar una última comida antes de presentar los papeles del divorcio. María Antonieta estaría orgullosa. Al mediodía, ya se estaba preparando. La observaba con una perspectiva distinta, como si lo viera todo por primera vez, pero de una forma completamente nueva. La rutina, que ya conocía tan bien, ahora parecía un montaje. Ropa deportiva más cara que la mía, que le sentaba a la perfección. Peinada con esmero. Maquillaje con ese toque de entrenamiento. Nada de esto me había preocupado nunca antes, o al menos nunca me hacía preguntas. Hasta que fue demasiado tarde. Hasta que las respuestas ya no importaban. Buen ejercicio, grité mientras ella cogía las llaves y se daba la vuelta para irse. Me lanzó un beso. Como si estuviéramos en una comedia romántica, no en una tragedia disfrazada de boda. Te amo, dijo ella. Esas dos palabras que han perdido todo su significado. Sonidos vacíos que la gente emite al salir de casa, porque es lo esperado, lo habitual. Tú también, respondí, viéndola marcharse, rumbo a lo que sabía que sería una de las últimas veces que dejaría nuestra casa como mi esposa. La puerta del garaje se cerró y el silencio invadió el hogar que construimos. Ese espacio que era nuestro, pero que de alguna manera se había convertido en escenario de mentiras, traiciones y desapariciones los sábados. Me serví una copa de vino, aunque apenas era mediodía. Beber durante el día parecía apropiado para la ocasión. Copa en mano, abrí el sobremanila en mi oficina y llevé los papeles de divorcio a nuestra habitación. Los puse sobre su almohada, justo donde reposaría su cabeza al regresar, oliendo a lavanda, culpa y a su colonia. Parecía poético, simétrico. Ya había dormido a mi lado mientras me engañaba. Ahora encontraría los papeles allí, sobre su almohada. La advertencia final de las consecuencias de sus decisiones. Me quedé allí tumbada, mirando fijamente nuestra cama, ese enorme símbolo de intimidad y compañerismo que ahora se había convertido en un simple lugar donde dos desconocidos dormían, espalda contra espalda, mirando en direcciones opuestas. Y no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, solo ese inmenso vacío donde solía estar mi matrimonio.
Pasé el resto de la tarde fingiendo leer un libro llamado Estabilidad Emocional para tontos. En realidad, fue bastante útil, aunque estaba escrito con intención de ser gracioso. Aprendí que la aceptación era la etapa final del duelo. Y, al parecer, ya había superado todas las demás: negación, ira, negociación, depresión, todo en tiempo récord. Ahora, solo esperaba, tranquila y decidida, a que ella volviera a casa y descubriera que el esposo al que había estado ignorando finalmente había despertado y decidido que merecía algo mejor que ser el refugio de alguien mientras exploraban otras opciones. Cuando entró esa noche, sobre las 9:15, yo estaba sentada en el sofá de la sala con todas las luces encendidas. Algo inusual, porque normalmente estaría arriba, en la cocina o donde fuera, pero estaba justo en su camino, como si alguien estuviera a punto de intervenir. Me senté allí deliberadamente, con el libro de autoayuda sobre estabilidad emocional en el regazo, abierto por una página al azar que aún no había leído, fingiendo un profundo interés en la sabiduría que ofrecía sobre cómo mantener la cordura cuando el mundo entero se pone patas arriba. Entró por la puerta con la bolsa del gimnasio al hombro, el pelo un poco despeinado, de esa forma que ahora reconocí como post-aventura, no post-entrenamiento. Tarareaba algo en voz baja. Probablemente alguna canción que él había puesto en el coche o le había susurrado al oído. No sé qué demonios hacen los infieles durante sus sesiones de 3 horas los sábados. Al verme, se quedó paralizada, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su existencia. Abrió los ojos de par en par, y observé en tiempo real cómo su cerebro intentaba calcular qué estaba pasando, porque estaba allí así, si esto era normal o algo completamente diferente. ¿Qué es esto?, preguntó, con esa voz que se eleva al final, convirtiendo una afirmación en una pregunta. Nerviosidad disfrazada de curiosidad casual. Seguía de pie en la entrada, con una mano en el marco de la puerta, como si necesitara una escapada rápida, mientras sus bolsas de deporte se deslizaban lentamente sobre su hombro. Sube, dije con calma, señalando las escaleras con el libro aún en la otra mano. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sin enojo ni emoción, solo esas sencillas instrucciones, como si le estuviera diciendo que se nos había acabado la leche o que teníamos que pagar una cuenta. Me miró fijamente un buen rato, probablemente intentando interpretar mi expresión en busca de pistas sobre lo que le esperaba. Luego, lentamente, dejó su bolsa de deporte junto a la puerta y subió las escaleras. Podía oír sus pasos en cada escalón, ese crujido familiar en el 5.º escalón que siempre queríamos arreglar pero nunca pudimos. El sonido se fue apagando al llegar al rellano y girar hacia nuestro dormitorio. El silencio que siguió me pareció eterno, pero probablemente solo fueron 20 o 30 segundos. Entonces lo oí. Una respiración profunda. El tipo de sonido que hace la gente cuando les dan un puñetazo en el estómago reciben una noticia que altera radicalmente su realidad. Pasos que descendían más rápido, casi corriendo. Y entonces apareció al pie de la escalera, agarrando los papeles de divorcio con ambas manos, como si fueran a disolverse si no los apretaba con suficiente fuerza. Su rostro estaba completamente pálido. Había perdido todo el color, como si alguien le hubiera desconectado la luz, y parpadeaba rápidamente, como si intentara no llorar o procesar la situación, o quizás ambas cosas a la vez. Papeles del divorcio, dijo, con la voz quebrada en la segunda palabra, sosteniéndolos como si yo no supiera a qué se refería, como si hubiera algún otro documento en su almohada que la confundiera. Le temblaban las manos, haciendo que los papeles vibraran ligeramente. Esa representación visual de su mundo ladeándose, igual que el mío se había ladeado durante meses, sin que a ella le importara, sin darse cuenta, sin importarle. Asentí lentamente, cerrando el libro, estabilidad emocional con un ruido sordo que sonó más fuerte de lo que debería en el pesado silencio entre nosotros. Sorpresa, dije, e incluso yo podía percibir el tono amargo en mi voz. Toda pretensión de calma y neutralidad se desvaneció ante su sorpresa. Dijiste que querías tiempo para ti. Bueno, eso te da para toda la vida. Felicidades, eres libre. Me levanté del sofá, dejé el libro sobre la mesa de centro con calma deliberada y observé cómo su rostro cambiaba entre unas 17 emociones diferentes en 3 segundos. Con cada movimiento, con cada cambio, se volvía más irreconocible para mí. Puedo explicarlo, soltó, dando un paso hacia mí, con la mano extendida como si buscara un salvavidas. El papel seguía aferrado a la otra. Su voz se elevó una octava, presa del pánico, y pude ver su cerebro buscando a toda prisa una explicación que lo arreglara todo, que uniera las piezas, de alguna manera, nos devolviera a un estado anterior a lo que sabía. No, dije con firmeza, levantando la mano para bloquear su acercamiento y sus palabras a la vez. En serio, no hagas eso.
Esto no es un proyecto grupal donde colaboramos para buscar excusas. Esto no es un trabajo en equipo. Ya reprobaste el examen individual, y no hay examen de recuperación. Ahora podía sentir que la ira aumentaba y reemplazaba la calma que había mantenido cuidadosamente todo el día, burbujeando desde algún lugar profundo de mi pecho donde la había estado almacenando durante semanas. Sé lo de los sábados. Sé lo de él. Sé lo de la camioneta negra, las cafeterías, el hotel y cada mentira que me dijiste mientras me sonreías. Su boca se abrió en una perfecta O de asombro, como un personaje de dibujos animados al darse cuenta de que lo habían pillado. Los papeles se le resbalaron ligeramente de las manos. No es lo que piensas, susurró. Sin duda el cliché más común que alguien haya dicho jamás al ser descubierto siendo infiel. Como si hubiera algún contexto oculto que hiciera que quedar con otro hombre cada fin de semana durante meses fuera completamente inocente y explicable. Bueno, dije con una voz tan cargada de sarcasmo que probablemente podrías reprimirlo y venderlo. Así que no me estás engañando. Solo te estás dando un paseo emocional cada sábado, llevando tus sentimientos a una pequeña aventura, explorando modelos de relación alternativos, sin molestarte en decírselo a tu verdadero marido. Empecé a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarme quieto. Toda esa energía acumulada tras meses de sospecha, investigación y dolor. Finalmente, encontré una salida. Por favor, ilumíname. Dime que creo lo que está sucediendo versus lo que realmente está sucediendo. Porque desde mi punto de vista, con evidencia fotográfica, marcas de tiempo e historial de GPS borrado, parece bastante claro. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez jadeante. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Logan, empezó, pero la interrumpí de nuevo, porque ya había escuchado suficiente, mentido suficiente, hecho el ridículo lo suficiente como para que me durara varias vidas. Los papeles están listos. Villarrobe es mi abogado. Quizás hayas oído hablar de él. Es excelente en casos de divorcio, sobre todo en los que involucran adulterio. Puedes contratar a tu propio abogado, por supuesto. Lo dividiremos todo al 50%, pero al parecer ya llevas meses dividiendo al 50%, así que quizá te estés adelantando. Agarré mi abrigo del perchero, repentinamente desesperada por estar en cualquier lugar menos en esa casa, teniendo esa conversación, respirando ese aire cargado de traición, lágrimas y la muerte de todo lo que habíamos construido. ¿A dónde vas?, preguntó con voz baja y entrecortada, todavía sosteniendo esos papeles como si pudieran transformarse en otra cosa si ella creía lo suficiente. Literalmente en cualquier lugar menos aquí, respondí, abriendo la puerta y saliendo al aire nocturno, que se sentía fresco y limpio comparado con el sofocante ambiente del interior. Te sugiero que leas estos papeles con atención y los firmes. O no, sea como sea, hemos terminado. Este matrimonio terminó hace meses. Solo lo estoy haciendo oficial. Dormí como quien por fin apaga el despertador que llevaba un año entero sonando de fondo. Esa ansiedad, sospecha y miedo constantes, mi banda sonora durante meses, se acallaron con el simple acto de tomar el control y decidir. Esa noche dormí en el sofá de Ellie. La tela olía ligeramente a cerveza y arrepentimiento, pero aún así era más cómoda que mi propia cama en años. Y por primera vez en mucho tiempo, no me quedé despierto mirando al techo, preguntándome dónde estaría mi esposa, qué estaría haciendo o con quién estaría realmente. Ahora lo sabía. Lo había sabido durante semanas. Y lo más importante es que hice algo al respecto, en lugar de simplemente dejarme llevar por mi propia miseria y hacer el papel de marido ciego. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó alrededor de las 7. Un mensaje suyo. Solo 2 palabras en la pantalla, mientras bebía de un trago el horrible café de Ellie, que sabía como si lo hubieran preparado durante la administración Reagan y lo hubieran recalentado innumerables veces desde entonces. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.